Esa noche, el hospital parecía respirar con una cadencia espesa y pesada, como si estuviera vivo. Las luces parpadeaban débilmente, y un aire frío recorría los largos pasillos, trayendo consigo un vago murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. El sonido de pasos apresurados cruzaba el lugar a intervalos, pero nadie estaba allí para hacerlos. Los pasillos vacíos, sumidos en la penumbra, parecían ocultar algo más allá de la percepción humana, como si las sombras mismas tuvieran voluntad propia. El personal estaba agotado, los pacientes dormían, pero algo se movía en ese hospital, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. María, una enfermera nueva, había comenzado en el turno de noche solo un par de días antes. Nadie le había advertido sobre las raras ocurrencias de ese hospital, o tal vez ya se daban por sentadas entre quienes trabajaban allí. A las 2 de la mañana, los murmullos comenzaron. Primero fueron ligeros, como si alguien hablara en voz baja desde una habitación vacía. Pensó que era el sonido de los pacientes hablando en sueños, pero el tono de las voces no era normal. Era un susurro constante que parecía llegar desde todas direcciones, como si el hospital mismo estuviera susurrando a sus espaldas. María no pensó mucho en ello. Estaba acostumbrada a los ruidos nocturnos, el goteo del agua, el susurro del viento, el leve crujido de las viejas tuberías. Pero entonces, sucedió algo extraño. La enfermera en turno antes que ella, Lucía, la había dejado con una sonrisa algo forzada. «Si escuchas algo, no te preocupes. No es nada importante», le había dicho Lucía, con una mirada que no lograba ocultar la incomodidad. María había pensado que era una broma, algo propio del cansancio, pero la incomodidad de Lucía la inquietó. El pasillo estaba desierto, pero esa noche parecía estar lleno de presencias. Al principio, pensó que era solo su mente jugándole trucos. La falta de sueño, la tensión acumulada. Sin embargo, los ruidos no paraban. En la habitación de al lado, un paciente había comenzado a hablar en sueños, sus palabras ininteligibles, como si estuviera buscando algo que no encontraba. María se acercó, con la intención de ajustarle la manta, pero al abrir la puerta, una ráfaga helada la golpeó de lleno, como si el aire dentro de la habitación estuviera congelado. Los pacientes estaban sumidos en un sueño profundo, todos, excepto el anciano en la cama más lejana. Sus ojos, aunque cerrados, parecían seguirla. Los músculos de su rostro se retorcían en una mueca de incomodidad, una expresión que no podía disimular. María le ajustó la manta y, al hacerlo, notó algo raro. La piel del anciano estaba fría, pero no de manera normal. Era un frío que calaba hasta los huesos. Al tomarle la mano, casi pudo escuchar un susurro que venía de la boca del anciano, pero que no se movía ni un ápice. Algo le dijo, pero no pudo comprender. Lo único que alcanzó a escuchar fue un nombre que la dejó helada, la que camina entre sombras. El nombre resonó en su mente, pero no podía entenderlo. ¿Quién o qué era esa figura? El anciano volvió a caer en su sueño profundo, sin más palabras, como si nada hubiera sucedido. María, sintiendo un escalofrío que no podía deshacerse, decidió alejarse rápidamente de la habitación. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien persistió. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Se sentía como si estuviera siendo observada. Al llegar al pasillo, se dio cuenta de que las luces parpadeaban cada vez más, y el aire se volvía denso, pesado. Decidió ir a la central de enfermeras para ver si algo estaba sucediendo, pero al llegar, vio algo que la hizo detenerse en seco. La central estaba vacía, lo que era extraño, pues siempre había al menos un par de enfermeras allí, especialmente a esas horas. Miró alrededor, y vio manchas oscuras en las paredes, como si algo las hubiera tocado. Las tocó con la punta de los dedos, pero en cuanto lo hizo, sintió como si su piel fuera arrastrada por algo invisible, como si el lugar la estuviera consumiendo lentamente. De repente, un sonido a lo lejos, el golpe de una puerta abriéndose, la hizo saltar. Corrió por el pasillo con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. Llegó hasta la habitación 212, la cual estaba cerrada. Un leve resplandor verde provenía del interior, pero lo extraño era que no había ninguna luz encendida. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse, vio lo que jamás hubiera esperado encontrar. En el centro de la habitación, un paciente al que nunca había visto antes, estaba allí, mirando fijamente la pared. No parecía estar dormido,
pero tampoco estaba completamente consciente. ¿Está todo bien?, preguntó María, temerosa de lo que podría escuchar. La respuesta que recibió fue un solo susurro, tan bajo que casi no logró oírlo: ella está viniendo. Esas palabras, susurradas desde lo más profundo del alma de aquel hombre, causaron que su piel se erizara. Desesperada, María salió corriendo de la habitación, pero antes de poder alejarse, las luces se apagaron de golpe. El hospital entero quedó sumido en la oscuridad. El silencio se apoderó de todo el lugar, y con él, los susurros se hicieron más intensos, más cercanos, como si una presencia invisible estuviera rodeándola. La sensación de que algo la acechaba no la abandonó ni un solo segundo. El hospital, aquel hospital que alguna vez consideró un lugar común y corriente, se había convertido en su peor pesadilla. María nunca había sentido tanto miedo en su vida. Había trabajado en hospitales durante años, y aunque siempre existía una cierta atmósfera pesada en las noches, nada la había preparado para lo que vivió esa madrugada. El aire se sentía denso, casi como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia. Las luces seguían parpadeando, y los murmullos habían dejado de ser simples ruidos, transformándose en voces claras que parecía que le hablaban directamente. Cada paso que daba la sumergía más en una pesadilla de la que no podía escapar. Decidió ir a la central de enfermeras a ver si podía encontrar alguna respuesta, pero al llegar allí, la puerta estaba entreabierta. Nadie estaba dentro, lo que era extraño, pues el turno nocturno nunca se quedaba sin supervisión. María empujó la puerta y entró, mirando en todas direcciones. La central estaba desordenada, como si alguien hubiera huido a toda prisa. En la mesa, un vaso de agua estaba derramado, y el contenido del escritorio se encontraba en caos, como si alguien hubiera pasado corriendo, sin mirar atrás. Al fijarse en las paredes, vio que había manchas oscuras, pero no parecían ser de agua ni de ningún tipo de sustancia común. Eran marcas que no podía identificar, como si algo hubiera dejado una huella indeleble, algo que no se borraba, sino que se adhería al lugar. El aire estaba frío, y María sintió como su piel se erizaba. Decidió abandonar la central rápidamente, pero cuando salió al pasillo, notó algo extraño: el sonido de los pasos, que antes había pensado que eran su imaginación, se había intensificado. Ahora los pasos eran más cercanos, como si alguien estuviera caminando a su lado, pero cuando se giraba, no veía nada. La presión en su pecho aumentó, y el susurro persistente se hacía más fuerte. Decidió dirigirse hacia la sala de pacientes, donde algunos de los más graves estaban siendo monitoreados. Al entrar, el aire parecía aún más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad estática. En una de las habitaciones, el paciente del que había hablado el anciano, el hombre con los ojos vacíos, estaba de nuevo allí. María no recordaba haberlo visto antes, pero algo en su mirada, vacía y desorientada, la inquietaba profundamente. El hombre estaba sentado en la cama, su rostro torcido en una expresión indescriptible. Los ojos, esos ojos vacíos, no miraban hacia nada en particular, pero parecía que estaban observándolo todo. Un escalofrío recorrió la espalda de María cuando vio cómo sus ojos seguían sus movimientos, como si realmente estuviera consciente de su presencia, a pesar de su estado. ¿Está todo bien?, preguntó María con voz temblorosa, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, levantó la mano lentamente, señalando algo en el aire detrás de ella. Su gesto fue tan lento y deliberado que hizo que la piel de María se pusiera de gallina. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la habitación parpadeó violentamente, y cuando se estabilizó, la habitación estaba diferente. El aire se sentía aún más pesado, y las sombras que antes se mantenían estáticas ahora parecían moverse lentamente, como si estuvieran vivos. La figura del hombre en la cama ya no estaba allí, pero sus ojos, esos ojos vacíos, seguían fijos en el lugar, como si esperaran algo, como si estuvieran buscando algo. María retrocedió, aterrada, pero antes de que pudiera salir, las puertas de la habitación se cerraron con un estruendo, dejándola atrapada. La oscuridad la rodeó, y la figura que había visto antes en los pasillos comenzó a materializarse. Esa sombra, esa figura sin rostro, caminaba lentamente hacia ella. No podía verla claramente, pero su presencia era inconfundible. Sus pasos resonaban en la habitación vacía, como un eco lejano que llenaba el espacio. A medida que la figura se acercaba, algo en el aire cambió.
El silencio era absoluto, y la figura parecía absorber la luz misma, dejando un vacío más oscuro que la propia noche. María intentó abrir la puerta con manos temblorosas, pero no podía. Las paredes se cerraban a su alrededor, como si el hospital mismo estuviera devorándola, arrastrándola a un espacio que no debía existir. La sombra, ahora frente a ella, la observaba fijamente. No había rostro, solo una silueta indefinida, pero María sintió que estaba siendo vista de alguna manera. «Ella viene, la que camina entre sombras», susurró la figura en un tono casi inaudible, como si el mismo aire estuviera hablando. María quería gritar, pero su voz no salía. Estaba atrapada, rodeada por la oscuridad, sin ninguna salida. De repente, todo se volvió aún más turbio. Las paredes comenzaron a moverse, como si el hospital entero estuviera vivo y se estuviera tragando todo a su paso. El hospital ya no era lo que había sido. A medida que las paredes se cerraban a su alrededor, María sintió que el tiempo ya no existía. El silencio, antes tan familiar, ahora era opresivo. La sombra frente a ella se movió, pero no hacia ella. En cambio, avanzó lentamente, como si estuviera observando los rincones del lugar, como si el hospital mismo fuera un laberinto del que no podía escapar. María intentó retroceder, pero su cuerpo parecía no responder. La presión en su pecho se intensificaba, como si el aire se volviera más denso con cada segundo que pasaba. La figura en la oscuridad continuó su avance, y aunque no podía ver su rostro, María sentía su mirada. Esa sensación la penetraba hasta los huesos, y un pensamiento aterrador cruzó su mente: nunca volveré a salir de aquí. Fue un pensamiento que la aterrorizó más que cualquier otro. La figura había hablado antes, en susurros incomprensibles, pero ahora el aire estaba cargado de una presión tal que no podía ignorarlo. El hospital entero parecía estar respirando con ella, como si fuera parte de algo más grande, algo que no debía comprender. Cuando la figura se detuvo, el sonido de sus pasos dejó de resonar, y por un breve momento, todo se sumió en un silencio absoluto. El frío la envolvía, pero no era el frío físico, era algo más profundo, algo que calaba en su alma. María no podía ver ni escuchar nada más. La oscuridad parecía engullirlo todo, y cada vez que intentaba moverse, sus pies quedaban pegados al suelo, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. De repente, un ruido quebró el silencio. Un sonido distante, casi imperceptible, que venía de las profundidades del hospital. Parecía una puerta abriéndose lentamente. María levantó la cabeza, esperanzada, pensando que tal vez era su oportunidad de escapar. La puerta a la que había oído el sonido estaba al final de un largo pasillo, uno que nunca había notado antes. No sabía cómo había llegado allí, pero sentía que era el único camino posible. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia la puerta. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, pero el impulso de escapar la mantenía en movimiento. El pasillo parecía alargarse con cada paso, y las sombras en las paredes se retorcían, como si estuvieran vivas, observándola. Cuanto más se acercaba a la puerta, más fuerte se volvía el ruido de la cerradura abriéndose, como si alguien estuviera esperándola al otro lado. Finalmente, llegó a la puerta. Con manos temblorosas, la abrió. Lo que encontró al otro lado no era lo que esperaba. Al principio, pensó que la oscuridad la había cegado, pero al abrir más los ojos, se dio cuenta de que lo que veía no era un espacio vacío. La habitación estaba llena de monitores, tubos, y una mesa de operaciones. Estaba llena de personas, pero no eran personas como las que conocía. Sus rostros eran pálidos, como cadáveres recién desenterrados. Los ojos de todos, sin excepción, estaban vacíos, sin pupilas, como los del hombre en la habitación 212. María retrocedió, aterrada, pero cuando intentó girar, algo la detuvo. No podía moverse. Estaba atrapada en el umbral de la puerta, como si algo invisible la hubiera aprisionado allí. Entonces, las figuras en la habitación se voltearon hacia ella, y aunque sus rostros no tenían ojos, sabían exactamente quién era. Sabían que no podía irse. «Bienvenida», susurró una voz al fondo de la habitación. La voz era suave, pero llena de una malicia insondable. María intentó gritar, pero no podía. Su garganta estaba cerrada, como si algo le estuviera oprimiendo el aire.
Las figuras comenzaron a avanzar lentamente hacia ella, sus manos extendiéndose, como si fueran a tomarla, a arrastrarla hacia esa oscuridad de la que no podría salir. Las luces comenzaron a parpadear, primero lentamente, luego con rapidez. Los monitores a su alrededor emitían un sonido constante, pero sin ningún ritmo, como si todo en ese hospital estuviera desmoronándose. Los susurros de antes se convirtieron en gritos incontrolables, ecos de voces de personas que nunca existieron, pero que ahora reclamaban su atención. Las sombras se estiraban y se alargaban, como si las paredes mismas fueran a devorarla. María intentó gritar de nuevo, pero el sonido nunca salió. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo las sombras la envolvían, cómo el hospital la tragaba, como había hecho con tantos antes de ella. Las luces finalmente se apagaron, y el hospital volvió a quedar en silencio. El pasillo quedó vacío, sin rastro de María, solo con el eco de los pasos que continuaban recorriéndolo, una y otra vez. Las sombras seguían caminando, implacables, mientras el hospital seguía respirando, esperando a la siguiente víctima que se atreviera a entrar en sus puertas.